Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Desde el 1 de enero de 2026, algo ha cambiado en el ADN de nuestra cultura. Personajes que, damos por sentados, que son parte del mobiliario de nuestra mente, como Betty Boop o Pluto, han cruzado una línea invisible. Ya no pertenecen en exclusiva a sus creadores. De alguna manera, ahora son de todos. Hoy vamos a explorar a fondo qué significa esto, qué es exactamente el dominio público y por qué esta liberación anual se ha convertido en un acontecimiento tan esperado. Es que es como una cuenta atrás que dura 95 años. Esa es la cifra mágica en la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. Una vez que una obra cumple 95 años, su protección expira y entra en el dominio público. Por eso, el 1 de enero de cada año, miramos a lo que se creó 95 años atrás, en este caso 1930, y vemos qué tesoros culturales se desbloquean. No es un fallo del sistema, ¿eh? Es el sistema funcionando como fue diseñado. Garantizar que la cultura, con el tiempo, vuelva a ser un bien común. Un bien común, me gusta esa idea. Las fuentes que tenemos para analizar hoy son fascinantes porque no se limitan a darnos una lista de nombres, profundizan en las consecuencias, tanto creativas como legales, de estas liberaciones. Así que nuestra misión hoy es entender exactamente qué versiones de estos personajes son las que se liberan y, lo más importante, qué significa realmente que ahora cualquiera pueda usarlas. Exacto. Porque la idea de que Pluto es libre es una verdad a medias, y las medias verdades en este terreno pueden salir muy, muy caras. El diablo y los abogados de Disney están en los detalles. Bien, pues empecemos por uno de los nombres más potentes de la promoción de 2026, Betty Boop. Un icono absoluto. Las fuentes la describen como la primera figura sensual de la animación, creada en 1930. Su imagen es, reconocible al instante en todo el planeta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante desde el primer minuto, porque la Betty Boop que acaba de entrar en el dominio público no es para nada la que todos tenemos en la cabeza. La que es libre es la de su primerísima aparición en un corto llamado Dizzy Dishes. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la Betty Boop que conocemos, el ícono de los años 30 con el vestido corto y ese peinado, sigue estando protegida? ¿Y que la versión libre es otra cosa? Básicamente es un personaje completamente distinto que resulta ser un perro. ¿Un perro? Sí. En Dizzy Dishes, Betty era una caniche antropomorfa. Tenía las orejas largas y caídas de un caniche, la nariz negra, cantaba con una voz aguda en un club, pero no era humana. La figura humana que se convirtió en un símbolo sexual de la animación es un rediseño posterior que todavía está protegido por copyright. ¡Ostras! Eso lo cambia todo. No es un matiz, es una transformación completa. O sea, si un creador quiere usar a Betty Boop hoy, tiene que ceñirse a la versión canina original o se mete en un lío. Es una trampa perfecta para los desprevenidos. Es una trampa perfecta. Y es el detalle crucial que define todo este proceso. Siempre es la primera aparición la que se libera. Además, en este caso no llega sola. Con ella se libera también un personaje llamado Bimbo, que era su interés amoroso en esos cortos. Bimbo, que también era un perro, era de hecho una creación anterior del estudio, los Fleischer Studios. Así que lo que recuperamos no es solo un personaje, sino un pequeño fragmento del ecosistema creativo de la época. El caso de Betty Boop es increíble, un ejemplo perfecto de lo enrevesado que puede ser esto. Pero me da la sensación, por lo que he leído en las fuentes, que el otro gran nombre de 2026, Pluto, el inseparable compañero de Mickey Mouse, tiene todavía más miga. Mucha más. Si el caso de Betty es un examen de atención al detalle, el de Pluto es un máster en Derecho de Propiedad Intelectual. A ver, analicemos el caso Pluto. La versión que se libera en 2026 es la de su debut en 1930 en el corto The Chain Gang. De acuerdo, The Chain Gang, lo recuerdo, con Mickey fugado de la cárcel. Pero, ¿quién era Pluto en ese corto? Es que esa es la pregunta clave. No era nadie. No se llamaba Pluto, no era la mascota de Mickey. En el corto hay dos sabuesos anónimos, idénticos, que persiguen a Mickey. Son personajes genéricos, sin personalidad definida. Uno de esos perros es el diseño que más tarde se convertiría en Pluto, así que lo que se ha liberado es la imagen de un perro de rastreo sin nombre. A ver si lo entiendo. Alguien podría hacer una película con ese perro de The Chain Gang.
Pero en el momento en que lo llame Pluto o le dé la personalidad del perro torpe y leal que todos conocemos, estaría cruzando una línea legal con Disney. Estaría saltando a un campo de minas legal, porque el tema se complica todavía más. Ese mismo año, 1930, un perro con un diseño muy similar apareció en otro corto, The Picnic. Ahí ya era la mascota de Minnie Mouse, pero su nombre no era Pluto, era Rover. Rover. El nombre Pluto no apareció hasta 1931, en The Moose Hunt. O sea, tenemos 3 capas, la imagen del perro anónimo de 1930, que ahora es de dominio público, el nombre Rover, que también sería de 1930, y el nombre Pluto junto al personaje, que es de 1931 y por tanto no será libre hasta 2027. Es un laberinto. Es un laberinto diseñado para proteger la marca. Y aquí vemos la gran batalla de fondo, ¿no? Los derechos de autor, que son temporales y caducan a los 95 años, contra el derecho de marcas, el trademark, que puede renovarse indefinidamente mientras la marca esté en uso. Disney puede que pierda el copyright de la imagen de 1930, pero el nombre Pluto es una marca registrada potentísima que van a defender con uñas y dientes. Las fuentes mencionan otros personajes que, aunque son menos conocidos, cuentan historias fascinantes sobre la industria de la animación. Hay uno en particular que me llamó la atención, la rana Flip. La historia de la rana Flip es una maravilla. Es como desenterrar una vieja rivalidad. Para entender a Flip hay que hablar de su creador, Ub Iwerks. Para quien no le suene el nombre, Iwerks fue la mano que dibujó a Mickey Mouse. Era el animador principal de Disney, el genio técnico detrás del ratón. El co-creador, aunque Walt Disney se llevara casi toda la gloria, claro. Exactamente. Y como suele pasar en esas situaciones, la relación se agrió. En 1930, Iwerks tuvo una gran discusión con Disney por temas de dinero y reconocimiento. Sentía que no se le estaba valorando. Así que hizo lo impensable. Se marchó. Consiguió financiación de un productor rival, Pat Powers, y fundó su propio estudio para competir directamente con el imperio que él había ayudado a construir. Y su primera gran creación fue la rana Flip. Liberar a Flip es como liberar un pequeño acto de rebelión. Es una cápsula del tiempo que nos habla de las tensiones, las ambiciones y las traiciones en los inicios de Hollywood. Es increíble. Y la conexión con Disney no acaba ahí, ¿verdad? Las fuentes mencionan un detalle en el primer corto de Flip que es casi una provocación. Es una provocación en toda regla. El primer corto se llama Fiddlesticks y fue uno de los primeros dibujos animados en usar Technicolor de 2 bandas. En él, junto a Flip, aparece un personaje secundario. Un ratón que toca el violín y que es sospechosamente parecido a Mickey Mouse. No me digas. Se atrevió a usar a Mickey. Bueno, usó algo muy cercano. Las fuentes señalan que el diseño de ese ratón está basado en Mortimer Mouse. Y Mortimer no es un personaje cualquiera. Antes de que se llamara Mickey, Mortimer fue uno de los nombres que Walt Disney barajó para su personaje estrella. Así que lo que hizo Iwerks en su primer corto en solitario fue básicamente dibujar una versión beta del personaje que él mismo había ayudado a crear. Es como si dijera, este personaje también es un poco mío. Al final, todo vuelve de una forma u otra a la casa del ratón. Totalmente. Y hablando de la casa del ratón, esto no es nuevo para ellos. Las fuentes dejan claro que Disney lleva ya varios años en esta situación, viendo cómo sus creaciones más antiguas se escapan de su control. Es como una gotera lenta pero constante en su imperio de propiedad intelectual. Claro, es que esta es solo la última de muchas. Exacto. Ya perdieron la versión original de Mickey Mouse de Steamboat Willie de 1928, también a Minnie Mouse. Antes que ellos fue Oswald el Conejo Afortunado, el personaje que Universal le quitó a Disney y cuya pérdida, irónicamente, le empujó a crear a Mickey. Y más recientemente, hemos visto cómo las primeras versiones de Winnie the Pooh y Tigger también han entrado en el dominio público. Aquí es fundamental insistir en el punto clave de todo esto, ¿verdad? Siempre se trata de las primeras versiones. La imagen que tenemos en la cabeza de un Mickey con guantes blancos y pupilas grandes, o el Winnie the Pooh con la camiseta roja, esas versiones modernas siguen y seguirán blindadas por Disney durante mucho tiempo. Es la aclaración más importante de todas, y donde se ve la estrategia a largo plazo de estas compañías. Ocurre lo mismo con los cuentos clásicos que adaptaron. La historia de Blancanieves, de los hermanos Grimm, o Bambi, de Félix Salten, son de dominio público desde hace décadas, en algunos casos siglos.
pero las películas de Disney son lo que legalmente se conoce como obras derivadas. Es decir, que crearon algo nuevo a partir de una historia antigua y esa nueva creación tiene su propio candado de derechos de autor. Exacto. Su película, con sus diseños específicos, sus canciones y sus cambios en la trama, tiene un copyright completamente independiente del cuento original. Nadie puede usar la imagen de la Blancanieves de Disney o cantar Hakuna Matata sin pasar por caja, aunque las historias en las que se basan sean de uso libre. ¿Entendido? Todo este campo de minas legal es fascinante, pero para el creador o el artista que nos escucha, la pregunta es más directa. Ahora que la puerta a estos personajes primigenios está abierta, ¿qué se puede hacer realmente con ellos? ¿Hay barra libre para la creatividad? En teoría sí. La ley dice que puedes crear tus propias obras derivadas a partir de ese material de dominio público. Y ya estamos viendo una tendencia muy clara que las fuentes destacan. Y es una tendencia, para muchos, bastante sorprendente. ¿El uso de personajes infantiles para crear películas de terror? Exactamente. El fenómeno del Puniverse, como lo han bautizado. Todo explotó con Winnie the Pooh, Blood and Honey, una película de terror de bajísimo presupuesto que se hizo viral por la simple premisa de convertir al adorable osito en un asesino en serie. Y la historia se repitió al instante. A los pocos días de que el Mickey de Steamboat Willie entrara en el dominio público, ya se habían anunciado un par de películas de terror y un videojuego de tipo slasher protagonizados por él. Es que es una idea un poco macabra, ¿no? Coger al osito más tierno de la literatura infantil y convertirlo en un psicópata con un hacha. ¿Es solo por la conmoción que genera o hay algo más detrás de esta tendencia? Es una gran pregunta. Por un lado, es marketing puro. La disonancia vende. El titular Mickey Mouse protagoniza una película de terror te garantiza publicidad gratuita. Pero las fuentes también sugieren que hay una capa más profunda. Es una forma de reclamar estos íconos, de arrancarles la pátina de inocencia corporativa. Es como si una generación de creadores dijera, ya no eres el símbolo puro que Disney nos vendía, ahora eres nuestro y puedes ser también esto otro. Es una pequeña rebelión cultural. Y esta rebelión o esta tendencia no va a parar. Si miramos el calendario, ya podemos ver quiénes son los siguientes en la lista para pasar por este tratamiento de choque. El calendario es implacable. Las fuentes nos dicen que en 2028 le tocará a Goofy, en su primera aparición como Dippy Dog. En 2029 será el turno del Pato Donald. La trinidad de amigos de Mickey quedará completa en el dominio público, siempre hablando de sus versiones originales de los años 30. Cuesta imaginar una película de terror con Goofy, pero visto lo visto. Sin embargo, no todo es animación infantil. Hay un personaje muy potente que se acerca y que abre un campo de posibilidades creativas completamente distinto. Sí, y este es un caso muy esperado por otra comunidad de fans. En 2028 también entrará en el dominio público la primera versión de Conan el Bárbaro. Concretamente, la que apareció en el relato original de Robert E. Howard de 1932, El Fénix en la espada. Las fuentes lo describen, y con toda la razón, como el personaje pionero de todo un subgénero de la fantasía, la espada y brujería. Ahí el potencial es enorme. Ya no hablamos de subvertir un personaje infantil para impactar, sino de reimaginar al arquetipo del héroe bárbaro. Me pregunto cuántas portadas de discos de heavy metal van a salir de esto. El abanico de posibilidades es inmenso. Nuevas novelas, cómics, películas, videojuegos, todo basado en esa versión original del personaje, más oscura y filosófica que la de las películas de Schwarzenegger. Es un campo de juego completamente nuevo para los creadores de fantasía, libre de las interpretaciones que han dominado al personaje durante décadas. Entonces, si lo entiendo bien, es como si cada 1 de enero se abriera un baúl de juguetes antiguos. Y la primera regla es que solo puedes jugar con la versión original del juguete, no con la rediseñada que salió el año pasado. Exacto. Y la segunda regla es que, aunque el juguete sea tuyo, la caja con el nombre Pluto o Mickey Mouse impreso sigue perteneciendo a Disney, así que tienes que tener cuidado con cómo la usas para no confundir al público. Y la tercera, y quizá la más fascinante, es que nadie sabe si con ese juguete antiguo vas a contar una historia nostálgica y respetuosa o una de terror sangriento. Esa es una analogía perfecta. Resume los 3 puntos clave. La primacía de la versión original, la batalla constante con las marcas registradas y la absoluta imprevisibilidad de las consecuencias creativas. Es un experimento cultural a gran escala que vemos desarrollarse en tiempo real cada año. Y todo esto, que es ya complejo de por sí,
nos deja con una última idea para la reflexión. Todas las fuentes se centran, lógicamente, en la ley estadounidense de los 95 años, pero nos abre una pregunta final. Personajes como Mickey, Betty Boop o Conan son iconos globales. Sin embargo, los derechos de autor varían enormemente de un país a otro. En muchos lugares, la protección dura 70 años tras la muerte del autor, no un plazo fijo. ¿Qué significa realmente que un personaje sea libre en Estados Unidos, pero potencialmente no lo sea en Europa, en Japón o en América Latina? ¿Cómo navega un creador global por este laberinto legal y creativo en la era de Internet, donde las fronteras son cada vez más difusas? Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.